y listos para cruzar el Jordán. Ese es el plan de esta noche. Es el capítulo 3 del libro de Josué. Como dije, el libro de Josué está bien interesante, tiene tantas cosas que vamos a ir viendo que es un libro de acción, es un libro que vamos a ir, como va Josué, vamos a ir siguiéndolo. Y a mí se me hace bien emocionante. La verdad es que el capítulo 2, ahorita voy a decir un pequeño resumen de esto, pero el capítulo 2 fue como una pausa porque fueron los 3 días que Josué dijo que se esperaran antes de cruzar el Jordán. Desde el capítulo 1 había dicho eso. Los 3 días ya están sucediendo, digamos que en este momento. Pasó el capítulo 1, dijo que se iban a esperar 3 días. Durante el capítulo 2, que fue cuando fueron a traer, o cuando fueron a hablar con, los espías se metieron a ver cómo estaba Jericó, pero se encontraron a Rahab, y eso es lo que estaba pasando durante 3 días. Esa es la continuación del capítulo 1, después de haber hablado con Rahab. Los espías llegan, esos son los 3 días, y comienzan, y continúa, digamos, la travesía o la conquista de la tierra prometida, o va a comenzar la conquista de la tierra prometida, y de esa forma nos vamos. Así me gustaría comenzar. El título del estudio, déjame se lo digo de una vez, es Con los ojos en Jesús. Creo que le puso nomás ojos en Jesús y pasar de muerte a vida. Le puse ese título, déjame se lo adelanto un poquito, porque ellos van a pasar el Jordán. Adelante de ellos, Josué ordena que vaya el arca del testimonio. ¿Sí? Ese es, primeramente van los sacerdotes, uno de cada tribu, y todos los levitas van a pasar, uno de cada tribu, los príncipes, pero los levitas llevan el arca y la llevan en sus hombros, y entran a lo que es el río Jordán. Sí, y todo el pueblo tiene que ver el arca porque el arca va dirigiendo. Sí, el arca significa o anuncia la presencia de Dios. Desde el principio Dios dijo: aquí me voy a presentar, de aquí te voy a hablar, Moisés. Entonces Moisés ya no está, pero está el arca. Dios va a estar para siempre, y el arca pues es la que dirige. A través del arca ellos van a ver una cosa gigante, un milagro. Sí, un milagro grande, una cosa grande que Dios va a hacer. Y esto es porque la presencia de Dios está allá. El título es Puesto los ojos en Jesús, porque es en Jesús que tenemos la chance. Él es, obviamente, de que Él representa, o más bien el arca representa a Jesucristo, porque ahora tenemos la presencia de Dios. Y así de sencillo y así de claro. Ahora tenemos, hoy, este día, tenemos a Jesús, y dice la Biblia en Hebreos 12:2, puestos nuestros ojos en Él, en Jesús. Así empezamos. Déjenme doy el pequeño resumen del capítulo 2 de Josué. Y va a ser un pequeño resumen porque no quisiera tardar tanto. Primeramente vamos a terminar temprano, ¿ok? Se las debo porque empecé tarde. Entonces, Josué capítulo 2. No lo voy a leer todo. Acuérdense ustedes que hablamos de que Josué había mandado unos espías, y así dice. Josué envió 2 espías, y cuando llegaron a Jericó, se metieron a la casa de Rahab. El rey fue e interrogó a Rahab, pero ella los escondió. Ella dijo, el rey le dijo: ¿dónde están esos espías? Ella dijo: yo no sé, llegaron aquí y ya se fueron. Pero ella los había escondido. Y después les dijo que ella creía en Dios y le temía, y aún les pidió un favor. Les dijo: una vez que ustedes entren, por favor, ayúdenme a mí, no me maten, pero cuiden a mi papá y a la casa de mi padre. Sí, les pidió un favor, les pidió protección. Ella oyó a Dios. Sí, esta mujer, Rahab, había oído de Dios, le había temido a Dios, creyó en Él, y ahora obró con fe. Sí, porque ella estaba segurísima, igual que los israelitas, que ella iba a pasar, que Israel iba a pasar el Jordán, obviamente, pero que iba a tomar toda la tierra. Ella dice con toda seguridad: tengan misericordia de mí, yo no quiero que me maten, yo creo en Dios, yo soy una que cree igual que ustedes, tengan por favor compasión de mí. Y eso es hermoso porque conocimos que Dios en esos 3 días los había usado para ir y traer a esta mujer de todo Canaán. Escogió a ella, una prostituta, la cual cambió de vida por completo. Y se entregó al Señor. No sé, quisiera meter un versículo aquí que no está aquí en la Biblia, que no está aquí en los versículos que tenemos, pero es que la semana pasada mencioné todo esto, pero no lo dije. Sí, no lo voy a leer, nada más se lo voy a mencionar, y además que también lo mencioné la semana pasada, pero es en
Mateo 1:5, es en el principio de toda la Biblia, lo que es del Nuevo Testamento. Sí, en Mateo 1:5 dice que Salmón, ¿cómo se dice eso? Ay, mejor que quisiera ir a ver, porque, engendró. Salmón era un hombre y una persona. Sí, Salmón engendró de Rahab a Boz, el que se había casado con Ruth. Sí, y eso es bien emocionante, porque obviamente que de ahí viene enseguidita el rey David, y luego viene, en esa genealogía llega Jesús. Entonces, en los primeros 5 versículos del Nuevo Testamento aparece el nombre de Rahab con un esposo, y ese esposo es Salmón. Sí, y eso es interesante, porque de ninguna forma nadie puede pensar que ella continuó con la vida que llevaba en Jericó ahora con los israelitas. Para nada. Ella se convirtió, desde ahí anunció su fe que tenía, creía en Dios, y ahora se hizo de la familia de los israelitas, y no nada más eso, pero se casó con un príncipe de Judá llamado Salmón. Sí, entonces ella completamente cambió su vida, sí, se entregó completamente a Dios. Entonces Dios iba a ir por ella a salvarla. Ella necesitaba estar sacada del pueblo en donde Dios iba a ir, iba a matar a todos. Sí, interesante, eso fue lo que pasó la semana pasada, y aquí concluimos con el resumen. Me extendí un poquito, pero tenía que decir esto de Rahab. La introducción al capítulo 3 dice así: obstáculo imposible tienen ellos frente a ellos. ¿Sí? Era en tiempo de primavera, porque sabemos eso porque después se festeja la Pascua enseguida. Entonces, la Pascua se festejaba en abril, entonces tenía que ser en la primavera, cuando las montañas estaban descongelando. Era el tiempo de lluvias, y era el tiempo más terrible para pasar este río, porque se crecía en gran manera. Sí, mucha gente aprovechaba las aguas de la extensión del río, sí, para sembrar, y por eso era tan próspero y daba tanto fruto, pues germinaba todo, porque eran buenas aguas, y se hacía grandísimo este río en esos días. Entonces, en esos días era imposible de pasar el Jordán. Especialmente, les voy a decir, déjeme puse acá, obstáculo imposible de pasar el Jordán. El Jordán era un río crecido, era en tiempo de agua, se estaban descongelando las montañas de los montes que estaban allá, en aquella área, y el río venía grandísimo. Solo Dios podía hacer que esto sucediera. Solamente una cosa que Dios hiciera, sí, lo cual Josué estaba seguro. Josué no tenía ninguna duda. Sí, y se me hace tan hermoso que todo Israel tampoco tenía dudas. Déjenme le digo, 2 espías pasan como sea en un barquito o como tú quieras, pero más de 2 millones de personas, posiblemente pegado a 3 millones de personas, niños, ancianos, con animales, gallinas, chivos, sus vacas, su cama, sus ollas, su comida. Sí, toda esta gente tenía que pasar el Jordán ese día. Sí, y se me hace tan importante que nadie está pensando, nadie se está quejando primeramente. Si la primera generación que salió de Egipto ya estuvieran quejándose, no quisieran entrar. Aquí todos están siguiendo al líder, oyendo qué va a decir Josué, y Josué dice: esperen 3 días, llegaron los espías, llegaron con la información, nos están esperando, nos tienen miedo, vamos allá, Dios nos dio la tierra. Josué manda a los sacerdotes: agarren el arca, porque el arca va a ser la que va a guiar, es la presencia de Dios a donde vamos siguiendo. Como dijo Moisés, si no va tu presencia con nosotros, no nos lleves a ningún lado. Obviamente Josué escuchó esto, y ahora está frente a este río crecido, gigantesco, imposible de crecer, pero confiando en Dios. Ahora, déjate digo algo, en esta introducción. Si Josué cree que Dios los va a ayudar a cruzar el río, Dios también te puede ayudar a ti a cruzar cualquier tipo de río, cualquier tipo de problema que tú tengas enfrente. Sí, Dios no es un Dios de que si se pone difícil, entonces Él dice: ¿qué vamos a hacer? No, si tú quieres que lo imposible suceda, cree en Dios. Haz posible tu fe, porque Él cumple lo imposible. Él es el que guía. Deja que Él guíe. No lo guíes tú, deja que Él guíe. Tú espera en Él. Tú espera en Él. Amén. Así comenzamos. Glorioso capítulo 3. Increíble lo que va a suceder. Vamos a ver. El mapa del estudio solamente son 17 versículos.
Y el versículo 1 va a tratar de esto. 3 días a la orilla del Jordán, más o menos ya expliqué eso. Del versículo 2 al 4, cuando los levitas pisaran el agua llevando el arca, el pueblo cruza. Esto es, nadie podía entrar al río hasta que los levitas con el arca mojaran sus pies todos y se pusieran en la orilla del río, crecido. Sí, bueno, ahorita les digo, pero es que se me hace tan emocionante porque el río no estaba parando, era caudaloso, iba una corriente tremenda, grandísima, llevaba piedras y ramas como todos los ríos en tiempo de aguas. Sí, y ellos estaban listos para hacer lo que Josué dijera, porque ya le habían dicho que el que no obedeciera a Josué lo iban a matar, así habían dicho, acuérdense ustedes. Sí, y es importante que ahora están a punto de cruzar el río Jordán, están haciendo lo que Josué dijo y tienen que meter los pies primeramente ellos, y una vez que los pies estén mojados, entonces el pueblo puede pasar. Vamos a ver, de los versículos 5 al 6, Josué dice, santificaos. Vamos a ver, vamos a adentrarnos en esa palabra un poquito más enseguida. El arca anuncia pues la presencia de Dios. Esos son, ahora si los sacerdotes entran, santificados, llevan la presencia de Dios con ellos, que sería pues el arca del testimonio. Del versículo 7 al 13, Dios anima y dirige con esta maravilla a Josué. Dios le dice a Josué, yo voy a estar contigo, tú haz lo que yo te diga, yo voy a estar contigo. Y eso es increíble, es maravilloso. Sí, Josué no nada más no tiene temor, pero tiene la seguridad de que Dios está con él. Sí, muchas veces Dios nos anima a nosotros. Sí, y en nosotros, aunque sabemos que Él es el Todopoderoso, sabemos que nos ama, sí, y todavía no nos animamos, todavía estamos angustiados, todavía estamos desesperados, todavía estamos preguntándonos qué va a pasar. Sí, Josué no tenía ese problema, era un hombre de fe, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, y obviamente que Dios quiere que así seas tú y yo, que tengamos confianza en el Dios que dice, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, yo voy a llevarte, tú no te preocupes. Eso nos dice Dios ahorita. Por eso dije, no importa qué problema esté enfrente de ti, Él está con nosotros. Y Él, si tú lo dejas a Él hacerlo, entonces Él lo va a hacer de la mejor manera. No te preocupes. Él lo va a hacer, Él va a cruzarnos el río Jordán. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Tenemos que confiar. Por eso, muchas veces por eso no salimos adelante. Porque no confiamos en Dios. Confiamos en Dios hasta que las cosas no van como queremos. Y eso no es la cosa. Ellos pisaron el río Jordán cuando el río estaba desbordado. No estaban esperando a que se secara para empezar a pasar. Tal vez yo haría eso. Dios, no dijiste y esperarme hasta que el agua se secara. Ellos no hicieron eso. Se metieron en el agua y sus pies se mojaron. Todos los que llevaban, todos los levitas. Ese era el plan. Y van a ver qué hermosísimo es después lo que sucede. Por fe. 14 al 17 dice, era necesario pues que se mojaran los pies. Eso anuncia la fe. Sí. Ahorita voy a dar unos cuantos ejemplos, pero la fe es cuando tú crees en Dios. Sí, si la fe es creer lo que no ves, pues, ese es el anuncio, es aceptar, es creer lo que no se ve, esa es la fe. Sí, porque qué chiste es creer lo que ves, no ocupas fe, pues, lo que se ve ahí está. Sí, pero cuando estás seguro de lo que no ves. Y ellos se metieron a Jordán esperando que Dios iba a hacer lo que iba a hacer y tenían que mojar los pies. Tenían que estar con los pies mojados. Eso era fe y todo el pueblo, ahí va, todo el pueblo cruzó en tierra seca. No en tierra lodosa, hermanos, en tierra seca. Y los pies de los que llevaban los levitas, los pies que llevaban el arca, que eran los levitas, también ellos, digamos el lodo en donde estaban pasando porque estaban mojados los pies adentro del agua, también de ellos se secó el agua y se secó por completo. También ellos estaban en seco, parados en seco en medio del Jordán. El río se secó, las aguas se pararon en un montón allá lejos. Un milagro increíble que vamos a ver aquí. No es la única vez que el río Jordán se seca. Para que pasen, Elías y Eliseo pasaron el río también.
Sí, esto quitaría, esto no lo puse enseguida en el estudio, pero mucha gente dice, es que eso fue un terremoto que pasó más o menos en ese tiempo y detuvo las aguas porque unos cerros se cayeron y detuvieron el agua. Aunque hubiera pasado eso, sí, Dios ya había anunciado que iba a pasar, que iba a secar el río, para que pasaran ellos, ya le había dicho a Josué. Entonces, lo que sea que Dios haya usado, sí, Dios es el que lo hizo. Ahora, si fuera un terremoto, como mucha gente quiere decir, lo cual a mí no me quita nada de mi fe porque Dios provocó el terremoto, imagínate qué poder tiene, ¿verdad? Pero cuando pasó Eliseo y Elías, ¿qué? ¿Otro terremoto? ¿O terremoto tras terremoto? No es. Yo creo que Dios puede hacer terremotos y lo que tú quieras, pero cuando Dios dice voy a hacer esto, Él lo va a hacer. Necesitamos confiar en Él. ¿Cómo lo va a hacer Él? Pues tú y yo no sabemos, no somos sus jueces de Él. Nosotros tenemos que confiar en Él, entregarnos a Él, hacer lo que Él dice en gozo, en alegría, en paz, puestos nuestros ojos en Él, enfocados en Él. Amén. Así comenzamos. Dios, dirige este estudio, dirígenos a nosotros, ayúdanos para comerlo, para disfrutarlo, para crecer en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer el versículo 1 de Josué, capítulo 3. Dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron ahí antes de pasarlo. Eso fue lo que le había dicho, los 3 días, como dije hace rato. Esto es continuación del primer capítulo. Mientras que ellos estaban ahí por 3 días, Dios rescataba a Rahab. Cuando los 2 espías exploradores regresan, el plan continúa. Y es difícil para nosotros, se los prometo hermanos, imaginar el cuadro. El caudaloso río Jordán, especialmente en primavera, lo cual estaba presente, era primavera porque después vamos a ver cómo llega prontamente la Pascua, como ya había dicho. Y entonces el río traía muchísima agua, porque las lluvias constantes se le aumentaban, más los deshielos de las montañas. Y esta enorme multitud de personas estaban a punto de cruzar un río impasable. Sí, la gente no cruzaba el río en esos tiempos. Sí, la gente que estaba del otro lado del río en el tiempo de la primavera hacía sus planes para no pasarlo, para no cruzar por ahí. No había un puente que cruzar. Entonces, en ese tiempo, la gente se abstenía de cruzar el río. Especialmente cuando vienes con todos tus tiliches y tus animales y tu comida. Y son 2 millones, más de 2 millones de personas con niños y viejitos. Y simplemente no era el tiempo adecuado para pasar el río de acuerdo al hombre. Pero Dios le ordenó a Josué: crucen. Yo voy a estar contigo. Esfuérzate y sé valiente. Escucha mi voz y sígueme. Y todo te va a ser próspero. ¿Sí? Igual nos dice a nosotros. Que enfoquemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sí, enfocados nuestros ojos en la presencia de Dios. Millones de personas estaban a la orilla del río, con este río tan caudaloso. Una cosa era pasar 2 personas, los espías, y otra muy diferente era la multitud contada en millones, mujeres, niños y ancianos. Y con todas las pertenencias y animales cruzarán un río en el tiempo de aguas, en el tiempo de deshielos. Lo van a hacer, nadie se queja, nadie lo duda, todo el pueblo está decidido a hacerlo. Los sacerdotes, los levitas agarran el arca con una fe, creyendo que Dios lo va a hacer, punto y aparte. Josué no tiene ninguna duda, aquí no se oye ninguna quejadera. El río está imposible de pasar y ellos muy felices van con el arca del testimonio y toda la gente tiene sus cosas preparadas, están listos para la orden que dé Josué. Sí, también es importante, sí, que cuando Moisés abrió el mar rojo, le pegó con su vara. Dios le dijo eso, es una clase de juicio. Sí, ahora no. Ahora todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz, todo el mundo cree, todo el mundo confía, sí, y esto va a suceder. Sí, lo importante, para mí, si yo estuviera allí, era de que la cosa tan gloriosa, sí, ahí te va, tan imposible que iba a pasar, y luego tan glorioso lo que tenían en su cabeza,
confiados que Dios iba a hacer. Ahora te voy a dar unos ejemplos de eso, porque de eso se trata creer. De eso se trata la fe. Creer que Dios lo va a hacer. Versículos 2 al 4, déjate lo leo. Dice, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, las personas encargadas pues de hacer lo que Josué les había dicho que hicieran, y eso ya era una orden desde el capítulo 1, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, marcharéis en pos de ella. ¿Sí? Nadie se podía mover hasta que la presencia de Dios no se moviera. ¿Sí? Ellos estaban acomodados, acampados, pasan los oficiales y le dicen a todo el pueblo, párense, levántense, agarren sus cositas y nadie se mueva hasta que el arca pase adelante de ustedes. Entonces ustedes la siguen. Dice en el versículo 4, a fin de que sepáis el camino, el arca va guiando, por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Déjenme mejor le leo lo que diga, porque ya casi iba a contestar la respuesta o lo que está pasando allá. No tienen que arrimarse al arca, tienen que dejar que pasen 2000 codos. Si pasa el arca y luego no enseguida del arca ahí van todos, sino que tienen que dejar que el arca vaya, ¿sí? Y la distancia tiene que ser 2000 codos. Ahorita vamos a explicar cuánto era eso, porque era muchísimo. ¿Sí? Tenían que estar lejos del arca, pero seguirla aún. Creo que tenemos que ver esto con la intención de aplicarlo a nuestras vidas. Ese sería el enfoque que me gusta que ustedes y yo tengamos cuando escuchamos la palabra de Dios. Nada más oírla, nada más saber que esto es que Dios va a hacer un milagro, que es una buena historia. No es eso. Sí, tenemos que encontrar cómo aplicar, cómo aplicar la enseñanza a nuestras vidas. Buscar qué es lo que Dios quiere decirnos con esto y luego aplicarlo, sí, entenderlo, aprenderlo y luego ponerlo en práctica. A este punto, la presencia de Dios es la que nos va a mover, es la que nos va a seguir. A ellos, si la presencia de Dios no pasaba, no se movían. Ahora, una vez que la presencia de Dios va guiando, si todavía no puedes arrimarte como sea, la presencia de Dios es cosa santa. Sí, es lo más santo que podamos tener en la vida. Entonces, tenemos que aprender que hay cosas santas y las cosas santas no son los hombres los que inventan las cosas santas. Es Dios quien dice esto es santo, esto no es santo. ¿Sí? Y tenemos que poner atención porque ahorita estamos todos confundidos. La gente ya no hace reverencia por nada. O hace reverencia o se postra a lo que sea. ¿Sí? En este punto en la vida tenemos dos tipos de gente. Unos que nada es santo, a nada se postran, nada es importante, todo es lo mismo, no hay nada más grande que tú, ¿sí? Tú eres tu Dios. Hay otras gentes que adoran a los changos, que adoran a las ratas, que todo es un Dios. ¿Sí? Estamos todos confundidos. La razón por no poner atención, ¿sí? A la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, tienes que poner atención, tienes que olerla, comerla, vivirla, la palabra de Dios. Porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Si estás metido en la palabra de Dios, en todo serás próspero. Eso lo dijo Josué. Y eso nos dice a nosotros, especialmente hoy. Vamos a oír. El arca que anuncia la presencia de Dios, obviamente, representa a Jesús, como ya dije. Y cruzar el Jordán es volver a nacer, cambiar de vida. ¿Te imaginas? Sí. ¿Qué significa para los israelitas cruzar el Jordán? Para ellos significaba dejar el desierto, dejar la esclavitud, dejar la vida que llevaban antes, ¿sí? Y cruzar el Jordán. Al cruzar este Jordán les espera la tierra prometida. Sí. Una cosa ya se los había dicho, pero tenemos que enfocarnos. La tierra prometida no es el cielo. ¿Sí? La tierra prometida es la posición de salvos para nosotros en este tiempo. Sí, para ellos, entrar a la tierra prometida empezó una gran batalla para conquistar la tierra que ya Dios les había dado. Aquí
nosotros tenemos la salvación. Y el resto de nuestra vida, desde que tú eres salvo, es en donde tú haces las conquistas. En donde tú vas logrando la voluntad de Dios en tu vida. En donde vas aprendiendo, vas creciendo, hasta que Dios te ponga en su presencia. Para siempre, que va a ser al final de nuestra vida. Sí, para ellos cruzar el Jordán anunciaba la nueva vida, igual para nosotros. Cruzar el Jordán es dejar la vida antigua y comenzar tu vida nueva, tu nuevo nacimiento. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado, esto hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, Dios, el Todopoderoso, quiso desde siempre darnos a nosotros la oportunidad de dejar la vida antigua y de comenzar una vida nueva. De dejar la vida de tinieblas y pasarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Sí, el cual, otra vez, es el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No puede ser el cielo, la tierra prometida, porque las terribles batallas que aquí veremos y las grandes batallas espirituales que lucharemos, que ellos van a luchar, sí, la entrada a la tierra prometida, si usted se fijó, tiene que ver con batallas espirituales. Todo esto es espiritual. Obviamente ellos lo van a hacer mucho más físico, sí, pero desde el momento que Dios fue y rescató a Rahab, sí, nos hace saber a nosotros que Dios tiene en plan de cambiar la vida de nosotros. Sí, Rahab, lo voy a decir otra vez, es la única vez que lo voy a decir, lo repetí muchas veces la semana pasada. Rahab era una prostituta mentirosa, que no tenía chance, era la más difícil de salvar, digámoslo así, del medio de todos los demás idólatras. Aparte era idólatra, sí, aparte era igual que todos los demás, tenía muchos dioses, creyendo en lo que sea, sí, pero aún Dios fue y la rescató a ella, a la peor, sí, y la trajo para acá porque obviamente cuando uno va a cruzar el Jordán, uno va a dejar la vida antigua. No importa qué eras, no importa qué hacías, no importa qué decías. Ahora tienes una nueva oportunidad de vida. Sí, cruzar el Jordán, llegar a la tierra prometida, es en donde Jesús te lava tus pecados con su sangre y te da una nueva oportunidad. Él es el arca de testimonio. Él representa el arca en donde está la presencia de Dios y tú pasas de muerte a vida. Por eso dije, enfócate en Jesús y Él te va a cruzar de muerte a vida eterna. Sí, no hay una forma de ver esto más que así. Se los prometo que ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo con ellos y eso es lo que Dios está haciendo hoy, ahorita, contigo y conmigo. Dándonos una opción de vida nueva. Sacándonos de la potestad de las tinieblas en donde habitábamos contentos, sin rumbo más que el infierno, y ahora nos quiere dar una nueva vida en el reino de su amado Hijo Jesucristo, quien nos promete vida eterna y quiere que estemos donde Él está. Él dice, yo quiero que estén donde yo estoy. Oh, gracias, Señor Jesús. Ahí comenzarán nuestras luchas, nuestras batallas espirituales. Estas suceden cuando recibes a Jesús como tu Salvador. Acuérdese de esto, antes, tal vez, a mí me pasó, yo me acuerdo clarito, sí, yo antes no tenía ningún problema con el pecado, pero ni pensaba que había, una lucha tan terrible en contra del pecado en la gente, hasta que yo caí en las manos del Señor. Me di cuenta que este mundo se está pudriendo en pecado, ¿sí? Y que la mayoría de cosas que yo hacía eran pecado, ¿sí? Y para dejarlas me ha costado tanto. Yo creo que nunca voy a acabar de luchar contra mi pecado, ¿sí? hasta que llegue el Señor y me lo quite por completo y me ponga en su reino con Él, ¿sí? Porque cuando no eres del Señor, cuando tú no has decidido cambiar, cuando no le has entregado tu vida a Él, ¿sí? Las cosas no se ven tan malas. Mentir no es tanto porque mientes para defenderte. Sí, robar no es tanto porque tienes necesidad. Andar con otras mujeres, están bonitas si tú eres hombre. Sí, siempre nos excusamos detrás del pecado para hacer el pecado. Sí, esa es la vida del hombre pecador. Andar en pecado, no pensando que es pecado. Pero una vez que tú le entregas tu vida a Cristo, empiezas a descubrir que enfrente de ti hay terribles batallas que tienes que entrarle y que Dios está contigo para ganarlas todas.
No tengas miedo a las batallas, porque no va a ser con tus fuerzas que las vas a vencer. Tus fuerzas han sido tan pocas, son tan pocas. No, yo se los prometo que yo pensaba que era un hombre fuerte en el espíritu, un hombre religioso antes de Cristo. Cuando Él llegó a mi vida me encontré que no era nada de fuerte, estaba vencido por el diablo, era chichincle del diablo, sí, pero cuando Jesús llegó a mi vida, Él ha estado quitándome una cosa, quitándome otra cosa. Se los prometo que hay una cosa que yo testifico, muchas veces he dicho eso, que me di cuenta mucho después de mi salvación. Ustedes no saben, o unos sí, porque unos me conocen, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, que a lo mejor están viendo el mensaje, la gente, o personas que me conocieron antes de cuando yo estaba en Guadalajara. Sí, yo era bien mal hablado, decía 2 malas palabras y una que no fuera mala palabra, que también era mala palabra, yo creo, yo no sé, pero decía muchísimas más palabras. Y cuando el Señor me halló, que me encontró, y luego me abrazó y me arrulló como un niño chiquito y me durmió en sus brazos y le entregué mi vida, yo simplemente lo seguí. Y en el camino, no sé en dónde, porque no fue algo que yo quise, no era un deseo contundente de dejar de decir malas palabras, pero un día las dejé de decir. Sin saber yo, Él me las quitó, porque eso es lo que Él hace con los suyos. Él te va puliendo, te va purificando, te va haciendo crecer en sus promesas, en su amor, por su gracia. Sí, Dios es el que gana tus batallas, tú no puedes. Tú nunca has podido. Y si tú quieres ganar las batallas contra el pecado, vas a fracasar. Por eso vino Jesús del cielo a morir por el pecado, que no podíamos ganarle. Necesitamos tener fe en Él, confiar en Él, darnos a Él y vivir en paz. Porque Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y Él es el que va a ganar todas nuestras batallas. No importa qué grande sea el enemigo, no importa qué tan grande esté el río Jordán, Él nos va a cruzar en seco, en seco. Hermanos, la tierra prometida no puede ser el cielo, porque en el cielo no hay batallas. En el cielo no hay batallas. Hay suma paz, plenitud de gozo. Es estar en la presencia del Omnipotente y tener absoluta paz dependiendo completamente de Él. En 2 de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, lo cual no conocemos nosotros en esta tierra. Sí, en donde Dios es absolutamente justo y en su amor estamos completamente entregados, completamente. La orden de Josué era que los levitas entraran primero al río con el arca, pues ésta iría guiando al pueblo. Hermanos, el arca es donde Dios muchas veces habló a Moisés y Dios dijo, Él pondrá su presencia, y Dios dijo que iba a poner su presencia ahí. No era el arca, no hagamos del arca como un ídolo. Y ellos no lo hicieron, nadie pensaba eso. El arca era una caja de madera cubierta con oro, sí, pero lo valioso del arca no era el oro, era la presencia de Dios. Dios dijo, voy a poner mi presencia en este lugar. Sí, y Él quiere que en un lugar nosotros vayamos a adorarlo. ¿Sabías eso? Sí, no es el lugar en lo que es santo. Jesús lo dijo otras veces después en el Nuevo Testamento. Ustedes juran por el templo como si el templo fuera algo. Sí, pero Dios puso su presencia en un lugar. Y ahí quiere que vayamos. Aún ese lugar no es Dios. Dios está ahí. Sí, y es muy diferente. Nosotros no somos idólatras. Estamos en donde vaya Dios. Donde Dios nos diga que vaya. Y les voy a decir algo. Dios dijo que Él iba a estar en nosotros. Jesús dijo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. Entonces tu cuerpo es templo de Dios. Es la morada del Altísimo. Es la morada del Omnipotente. Acuérdense, ahora que se cerraron las iglesias, muchos decían, es que ya no vamos a ir a la iglesia, tal vez la iglesia se va a acabar, porque se cerraron los templos. Y eso no puede pasar. Yo hice una pequeña frase allí. La iglesia no se puede cerrar, nunca. Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia eres tú y yo, los salvos,
Los que seguimos a Jesús hacemos la iglesia donde quiera que vayamos, donde nosotros tenemos la santidad de Dios de nosotros, lo cual nos da santidad a nosotros, lo cual nos hace de Él su morada. Imagínate qué gloria tiene el hombre, qué bendición tan grande. Y esto es sacado de lo que Dios dice. Si no estoy inventándolo o tratando de convencerte de algo, hermano. Qué gloria y qué maravilloso es saber que nosotros le pertenecemos al Dios Altísimo, que quiere poner su morada, que quiere poner su persona en ti y estar ahí contigo día y noche sin parar, eternamente. Y al final, después, cuando estamos en el cielo, dice, yo quiero que tú estés donde yo estoy, dice el Señor. Wow. Gloria a Dios. Hermanos, el arca es donde Dios está, donde Dios le hablaba a Moisés y ahí todos lo seguían. Podía estar su presencia ahí. Dios dijo que Él estaría en el arca. Entonces todos lo creen. ¿Sí? Es la presencia de Dios la que va entrando al Jordán. Dios le dijo a Josué que no se arrimen al arca, que tenga 2000 codos de distancia entre el pueblo y el arca. 2000 codos, no sabemos cuántos son 2000 codos. Es esto, son como 18 pulgadas. Son 3000 pies. ¿Okay? Eso es lo que es. 3000 pies, o te lo voy a poner en otro, 1000 yardas. Poco más de 1 kilómetro o poco menos de media milla. Esta distancia, si ya ahora sí te tanteaste más o menos cuánta distancia teníamos que estar, o tenían que estar ellos entre la santidad de la presencia de Dios y el pueblo. Esta distancia era bastante, pues nadie se podía acercar al arca, pues era cosa santa. También era para que todos pudieran verla, pues Dios los introduciría. Si una cosa era porque el arca era santa, la presencia de Dios era digna de santidad, ¿sí? Y nadie podía arrimarse así nomás. Sí, nadie podía entrar al templo y meterse al lugar santísimo. Unos lo hicieron, los hijos de Aarón, sí, y Dios los mató al momento, porque hicieron una ofrenda que Dios no les había mandado. Sí, por eso les digo, tenemos que ver qué Dios dice que es santo, porque Él es el que dice las cosas que son santas. Nosotros no. Él dice. Ellos se metieron y luego hicieron algo que Dios no se había mandado y ahí mismo los mató. Dios santo y bueno hizo eso porque su presencia es santa. Él es Dios. Tenemos que entenderlo. Él no es un pelele que podemos manipular nosotros, como mucha gente cree. Oh, hay que bajar a Dios, hay que decirle, yo te voy a obligar, Dios, tienes que darme este carro y lo voy a creer para que tú tengas eso, es obligado a hacerlo. Hermanos, tenemos que ver la Biblia y luego encontrarnos con el Dios de la Biblia y saber que Él es el que manda, saber que Él es el que dirige. A Él nadie le enseña nada. Él es el Todopoderoso. Gracias a Dios, Él es bueno. Gracias a Dios es bueno. Por eso tenemos chance. Porque Él tiene todo el poder de todo el universo y tú no puedes ser su juez de Él porque tú, ¿quién eres para juzgarlo? Lo que Él haga es perfectamente bien y es perfectamente santo. Uno que no cree así es un rebelde. Dios nos ofrece el cielo eterno por siempre por creer en Él. Si tú crees en Él, en tu beneficio, aceptas, te sometes a Él en tu beneficio, tienes que pensarlo otra vez. O sea, si digamos que tú decías, oh, yo creo en Dios, pero creías que Dios era un Dios chiquito o que tú podías manipularlo. Sí, hacer esto para que Él haga esto. No, hermano, no, amiguito. Dios es el ser más poderoso del universo. Y nos hizo con la libertad de rechazarlo. El que lo rechace se va a ir a un lugar que no fue hecho para los hombres, sino que fue hecho para los demonios. El que lo rechace, Dios va a agarrar a que le quiere dar su presencia para siempre, que le quiere llenar su vida de la eternidad, en plenitud de gozo y delicias constantes para siempre, sin muerte, sin dolor, sin llanto, sin angustia. Si Dios, el Todopoderoso, te promete su protección y su amparo y su compañía por la eternidad en una plenitud de gozo intensa y perfecta. Porque es bueno. Pero si tú lo rechazas, si no aceptas a Jesús, después de que Él te dio la capacidad de entregarte tú a Él, o la capacidad de rechazarlo, sí, esa opción tú tienes. Por eso tienes que saber quién es Él.
Porque si lo rechazas, entonces eres su enemigo y él va a hacer lo que él dice que va a hacer con sus enemigos. Y es, como ya dije, es un lugar que hizo para los diablos. Y ahí te va a echar para siempre. Y nunca más, nadie, nunca en la vida puede salir alguien de allí. Igual que del cielo. Una vez que tú dices, Señor Jesús, me entrego a ti, nomás tengo que hacer eso, yo confío en ti, guíame, dirígeme, soy tuyo. Entonces Él te pone en el cielo y nunca, de los nunquísima, nunca puedes salir de allá. Es para siempre, es la vida eterna, la presencia de Dios, feliz completamente, para siempre, eternamente. Ese es Dios, así es Dios. Piénsalo bien y toma una decisión. Si nunca lo habías oído, toma una decisión. Y si ya eres salvo y no habías entendido esto, ojalá lo entiendas. Porque este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia. El Dios soberano, absoluto, por sobre todo, que te ha dado una chance. Que ha muerto por ti porque te ama tan intensamente. Para que lo entiendas. Y para que lo ames. Y para que vivas santamente. Viva santamente. La presencia de Dios los iba a introducir a la tierra prometida. Por eso tenían que ver el arca. Una cosa de la santidad, también tenían que verla para seguirla. ¿Okay? Versículos 5 y 6. Wow, ahí va, bien rápido. Dice, Josué dijo al pueblo, santificad. Ya cuando iban a entrar, le dijo a todos, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Sí? Santificaos y caminen ahora sí en pos del arca. Ahí va. Dice, creo que aquí debe estar lo que muchos de nosotros, creo que está aquí lo que en muchos de nosotros no hay, que es esa santidad. A lo que Dios llame santo, eso es temido y respetado. ¿Sí? Lo que Dios dice esto es santo, nosotros tenemos que respetarlo, hacerle una reverencia, eso es santo, Dios dijo que es santo, punto y aparte. Pero cuando el hombre busca ser temido y respetado, ese es el gran problema. Dios dice, es santo, y eso se teme y se respeta, pero luego el hombre cree que es inteligente. Y luego dice, oh, Dios dijo que eso era santo, y todos le temen, ahora yo voy a decir qué cosa es santa, y luego todos le van a temer. Ahora yo voy a decir que yo soy santo, y todos me van a respetar y a temer a mí. Sí, y eso está sucediendo desde siempre. Personas ahora van y le dicen a otras, yo soy el santo. Yo tengo esto y esto es santo. Yo tengo esta agua es santa, esta ropa es santa, esta casa es santa. Sí, porque Dios dijo que lo que Él dijo era santo y respetado y toda la gente quiere esa posición. Todos quieren ser el que dice y el que tiene las santidades porque entonces van a tener este respeto que Dios dijo, que Dios puso a los santos. ¿Te fijas cómo somos los hombres? Manipulados y movidos por el chamuco. Tenemos que entenderlo, hermanos. El hombre pone la santidad en lo que él quiera, en lo que él desea, en lo que se le antoja. Hoy mismo hay gente que viste ropa santa o artículos santos en su cartera. Oh, yo tengo esto aquí en mi cartera o colgado aquí en el pescuezo y es santo y me cuida. ¿Sí? ¿Te fijas cómo la idolatría nos apaña porque estamos faltos de información bíblica? A veces le ponen santidad a lugares o a personas santos. Pero a lo que Dios dijo santo, a eso nadie le pone atención. Nomás a lo que los hombres digan que es santo, entonces, es santo. Pero lo que Dios dijo, que es santo, y respetado y temido, la gente no lo toma tan en consideración. Vamos a ver qué es eso. Él dijo, yo soy santo. Y su nombre es santo. Sí, para no estar jugando con el nombre de Dios, hermanos. Porque mucha gente le habla a Dios y le dice Diosito. Le dice Chuyito. Le dice el de Men Upstairs. Ya habla en inglés. La persona que está allá en el techo, en el cielo. Sí, el grandote. Sí, estamos tratando de ponerle sobrenombres a Dios, hermanos. El nombre de Dios es santo. Te tienes que lavar la boca con gasolina cuando hables de Dios, de verdad te lo prometo. Tenemos que ser personas que buscan. No podemos usar el nombre de Dios, hermano. Dios dijo eso en mandamientos. No uses mi nombre en vano. Eso es una cosa bellísima para Dios. Tenemos que respetarlo. El nombre de Dios es santo. Crees en todo lo demás que sea santo, pero lo que Dios dice que es santo, no tomas como a santidad. Ay.
Dice él que su palabra es santa, que su palabra nos santifica. No nomás la palabra de Dios es santa y pura, verdadera, eterna, pero nos santifica a nosotros. ¿Te fijas? Ese ya fue un punto más grande, pero dice la Biblia, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No podemos ganar ante la situación, no podemos ganarle a las enfermedades ni a las situaciones, o a las tragedias repentinas. Aún para habitar en santidad, no somos pieza para nuestros enemigos. Esto es, preciosos hermanos míos, necesitamos no perder de vista la presencia de Dios. Nosotros no le vamos a ganar a nada. Necesitamos confiar en Dios. Así de sencillo. Nosotros no tenemos la santidad de nosotros como para vencer las cosas y los obstáculos que están frente a nosotros. No somos tan religiosos y tan espirituales como pensamos que somos. Necesitamos ser sumisos y dependientes del que puede. Ojalá y que esto haya llegado hasta el hueso. ¿Sí? Tenemos que ser sumisos y dependientes del que te puede ayudar, del que puede ganar. Es Él quien nos promete ganar por nosotros. Para lograr lo imposible, debemos de rodillas ser valientes. Para esto, ellos no podían perder de vista la presencia de Dios. Ahí te va. Le pasó a Pedro en Mateo 14 del 29 al 30. Pedro dijo, estaban en la barca y Pedro le dijo, si eres Jesús, llámame. Y él dijo, ven. Jesús le dijo, ven, ahí te va. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Te imaginas? Porque Jesús le dijo, ven. Pedro se paró arriba del agua y comenzó a caminar. Ahora, ninguno de los demás discípulos lo hizo. Solamente Pedro, porque le dijo, dime que vaya contigo y voy. Sí, y Pedro comenzó a caminar en el agua increíblemente, pero fíjate, ¿en qué poder Pedro caminó en el agua? Porque nunca antes lo había hecho. Cuando Jesús le dijo, ven, él andaba caminando arriba del agua. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, se hizo debilidad, su normal. Le dio miedo, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voz, empezó a gritar, Señor, Señor, sálvame. Obviamente que Jesús inmediatamente lo rescató y le dijo, hombre de poca fe, ya andabas caminando en el agua, me estabas viendo, tenías confianza en mí, ¿por qué desconfiaste de mí? De eso estamos hablando, hermanos. ¿Dónde está nuestra fe? No es que yo la tenga, estamos aprendiendo juntos. Tenemos que confiar en Dios. Perdió de vista a Jesús. Si tú ahorita no tienes tu mirada enfocada en Jesús, estás a punto de ser tragado por el diablo. Y eso es para todos nosotros. Tenemos que enfocarnos en Jesús. Si perdemos de vista la presencia de Dios, que es en Cristo Jesús, estamos a punto, dice la Biblia, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El que se descuide y pierde de vista al que te puede ayudar, eres un buen bocadillo para el chamuco. Dice la Biblia. Su palabra y su presencia son esenciales. Su palabra y su presencia son esenciales. Y debe de ser tu prioridad. Si quieres tener una vida victoriosa, entonces tienes que confiar en que Dios te la va a dar. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó, ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa a la diestra del trono de Dios? Bueno, a la diestra del trono de Dios significa en todo el poder de Dios. Si Jesús fue y se sentó en el trono con todo el poder de Dios, Él te puede ayudar. No más que tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Él. Como ellos tenían que tener su mirada fija en el arca. Todo el mundo, los millones de personas, tenían que tener espacio para ver el arca, porque el arca, la presencia de Dios, los iba a pasar por seco, en seco, donde estaba todo el agua, ahora estaba seco, y tenían que estar mirando la presencia de Dios para poder pasar. Del 7 al 13, dice, entonces Jehová dijo a Josué,
desde este día comenzaré a engrandecerte, le dijo Dios a Josué, delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Aquí ya están las instrucciones claras y esta es la acción. Esto es lo que hay que hacer. Pónganse listos. Dice en el 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras que Jehová vuestro Dios dijo. Las palabras de que Jehová vuestro Dios. Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo y a todos los feos. Eso es lo que dijo Dios. Dice, he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros, en medio del Jordán. ¿Cómo dice allí? He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Primero el arca, primero la presencia de Dios guiando y el pueblo siguiendo. Todos los pueblos van a caer en sus pies, dice aquí, pero tienen que mantener la mirada fija en la presencia de Dios. Dice en el 12, tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. El río caudaloso se iba a detener, iba a ser como una pared de agua deteniendo toda el agua. Lejos de ellos. Yo puse acá, Josué sin duda es un hombre de fe, pues cuando no tenía nada prometido, fue fiel a Dios. Sí, Dios no le había prometido a Josué que él iba a ser el líder cuando estaba siendo ayudante de Moisés. Y era un buen ayudante. Dice la Biblia que cuando cuando Moisés entraba y salía del tabernáculo y se iba y se venía, Josué se mantenía firme allí, sin ninguna promesa. Él nomás era fiel a Dios. Dios lo escogió porque era fiel, aunque no ganara nada, aunque no tenía ninguna promesa. Josué es un hombre de fe desde que estaba chiquillo. Y Dios lo conoce, y nosotros lo conocemos, y Dios quiere que nosotros también seamos así. Josué indica a los sacerdotes y al pueblo qué deben hacer. Josué no duda de lo que va a hacer Dios. Sí, él no va a hacer nada, Dios lo va a hacer. Pero qué difícil, siendo el responsable de millones de personas y sin ninguna señal, aún la corriente del agua era recia. Y dice a los levitas, entren al río. Sí, estaban más de 2 millones de personas con todas sus cosas, esperando que Josué diera la orden. Josué, sí, nadie veía a Dios, nomás veían a Josué. Josué dice a los sacerdotes, agarren el arca y métanse en el agua crecida, el agua venía caudalosamente fuerte, sí, y Josué dice, métanse allí porque Dios va a secar el río. Pero te imaginas lo que se ocupa para decirle esto y toda la gente te está viendo y esperando que tú vas a hacer eso, sí, que va a suceder. Sí, imagínate la presión que Josué tenía, pero no dice aquí nada que él tenía presión. Aquí dice que él les dijo, hagan esto, Dios dice eso. La fe, hermanos, tienes que pensarla. Josué, están todos viéndolo. ¿Qué tal si no pasa? Eso sería lo que pensaríamos nosotros. ¿Qué tal si Dios no hace nada? Aquí voy a quedar en ridículo. El mar, ¿cómo el río se va a parar? Sí, pero ellos no tenían ninguna duda. Josué dijo, Dios dijo esto, párense aquí, el agua se va a parar cuando estén los sacerdotes metidos, y Dios le dijo eso. Y ellos se metieron adentro. Y luego, el pueblo lo siguió. Qué precioso, qué cuadro tan hermoso de fe. No solamente de Josué, de los sacerdotes que estaban confiando en su líder y del pueblo que estaban confiando en su líder, juntos todos confiando en Dios. Qué belleza de cuadro tenemos aquí en este capítulo 3 de Josué. Todos confiando en lo que Dios dijo. Todos confiando en la palabra de Dios, seguros de lo que Dios va a hacer porque dijo. Seguros, siguiendo a Josué, lo que Josué diga, Dios había dicho, eso va a ser, era el líder. Y no estaba hablando porque tenía emoción Josué, o porque quería tener poder, no, Dios le dijo que hiciera eso, aunque se le oyera ridículo, no, eso es lo que tenía que hacer, malo o bueno, le gustara o no, eso es, y todos estaban aceptándolo. Todo el pueblo tenía fe en ese momento. Qué momento tan glorioso. Confían en Dios, confiando en Josué, siervo de Dios. Obviamente, la actitud del pueblo es clave porque todos
se unieron en fe, no en rebeldía, como antes con Moisés. Josué 1, obviamente que Josué recordaba esto. Y el pueblo, sí, Josué tenía que ser un hombre de Dios, probado, y todos lo conocían, porque él sabía lo que estaba haciendo, pero el pueblo también confiaba en que Josué estaba haciendo lo correcto. Tenía que haber alguna clase de evidencia. Ok, en esto, ahí te va. Josué 1, capítulo 1, versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sí, le dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, yo ya casi quiero chillar. Esa es una maravilla. Se los prometo, esto es lo que tenemos que hacer. Dios dice en la Biblia, hagan esto y esto y esto, y yo voy a hacer esto. ¿Por qué vamos a dudarlo? ¿Por qué vamos a dudarlo? Josué estaba animado por Dios a hacer lo que iba a hacer, y el pueblo, viendo que Josué estaba apegado a las Escrituras, confiaban que Dios le iba a dar la victoria como dijo que se le iba a hacer, como dijo que se le iba a dar a Josué, y todo el pueblo estaba metido dentro de Josué, que era el líder, esperando lo que Dios iba a hacer, porque lo había dicho, Si no tomamos parte de esto, nosotros no la perdemos. Esto es maravilloso. Dios está diciendo esto a nosotros ahorita. Él es nuestro director, Él es el que nos guía, su palabra es la clave. Obedece su palabra, obedécelo a Él, sométete a Él y Él te va a prosperar, punto y aparte. Como Él dijo, no como tú creas, como Él dijo. En el versículo 11 que acabamos de leer ahorita, dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Si Josué no está diciéndoles, vayan, yo creo que el arca tiene un poder o que es un ídolo, si adoran al arca, si le ponen una... No, es Dios, el Dios de toda la tierra está diciendo esto. Josué depende de Dios. En el versículo 13 dice, y las aguas se dividirán si hacen como Dios dijo. Las aguas se dividirán. Eso es lo que la gente estaba esperando que sucediera. Se metieron, se tenían que mojar los pies, porque tenía que ver el factor fe. Sí, si se meten en lo seco, ¿ya qué? No, tenemos que confiar que Dios lo va a hacer, pero se metieron y estaban chapaleando el agua hasta adentro, hasta que se metieron todos, y cuando todos se metieron al agua, ¡fua!, el agua se secó, el agua se paró, se fue para todos lados, y donde estaban parados los sacerdotes quedó seco. 14 al 17. Y terminamos. Dice, y aconteció cuando partió el pueblo. Sí, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Sí, aquí está, el Jordán estaba grandísimo, estaba desbordado, era un río gigante normal, pero las lluvias y el hielo lo tenían gigantesco. Y aquí dice eso en la misma Biblia, dice en el 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Una vez que se mojaron los pies, las aguas se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron ¿en qué? En seco, no en lodito, no mojadito, nada, estaba en seco. Los que tenían el arca, los que habían pasado primero, el pueblo pasó en seco, pero ellos, los que estaban con los pies mojados, también se quedaron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Wow, la fe, ahí te va, la fe de Elías. Voy a decir un pequeño, porque no esperaron que se secara, confiaron en Dios y pasaron cuando estaba mojado, cuando estaba el agua yendo con aquella fuerza. Elías, en 1 Reyes 18:44, él dijo que iba a parar de que lloviera por 3 años.
y luego dijo, ok, ya Dios va a mandar el agua, la lluvia. Y luego dijo, así, ya le había dicho a su siervo, un servidor que tenía allí, ve y asómate a ver si ves una nube. Estaba ni una sola nube en el cielo. Y luego a la séptima vez, aquí ya dice esto, dice, a la séptima vez le dijo el siervo a Elías, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y como un ridículo. No hay ni una nube. A la séptima vez que lo mandó, allá se ve una nubecita, así como del tamaño de una mano de un hombre. Y Elías le dijo, corre, ve, di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Sí, esto es fe, hermano. Tenemos que pensarlo. ¿Qué es fe y qué es lo que yo quiero que pase? Cuando Elías vio una nubecilla que venía, que ni siquiera la vio, él le dijo que venía, él dijo, córrele porque ahí viene el tormentón. Dios va a mandar la lluvia, y luego cayó la lluvia. Sí, esa es la fe que Dios está buscando que tengamos. Confiar en lo que Él dice que va a hacer, ¿ok? Dice, la fe de Abraham. Le dijo Dios a Abraham, ofréceme al hijo que te di para que de ahí tuvieras descendencia. Qué preciosidad está esto. Piénsalo. Abraham iba a matar, a ofrecer en holocausto a Isaac, sí, porque Dios le dijo, mátalo. Pero ¿qué pasó en la mente de Abraham cuando llevaba a su hijo para ofrecerlo, quemarlo y hacer un sacrificio a Dios? Ve, en Hebreos, así trabaja la fe. En Hebreos 11, del 18 al 19, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, esto pensaba Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Esto es, Abraham estaba pensando, ok, Dios me dio descendencia en Isaac, mi único hijo, y también es poderoso para que cuando yo lo sacrifique y se lo entregue muerto, bien quemado, entonces Dios lo va a resucitar, así de sencillo, y luego me va a dar descendencia de él. ¿Te fijas en la fe de Abraham? ¿Por qué iba tan contento a matar a su hijo? ¿Y por qué él, cuando levantó el cuchillo para matarlo, Dios le dijo, ya no haga nada, porque estaba segurísimo que Dios no iba a mentir y que le iba a dar descendencia de Isaac, como Dios ya lo había dicho? Tenemos que aprender la fe. Es lo que no vemos, pero que sabemos que es porque Dios ya dijo. Dice, no había nubes, la cosa de Elías, no había nubes, solo una chiquita. Elías dijo, corre porque te vas a mojar. El otro puntillo de Abraham, si Dios dijo que en Isaac tendría descendencia, seguro lo resucitaría. Eso es de Abraham. Ahora, de allí, de donde están ahorita, en el Jordán, aquí entran al río crecido. Dios lo secará, pero aún se metieron y seguía corriendo. Y cuando los príncipes mojaron sus pies, cuando todos quedaron mojados, ni siquiera el lodo quedó abajo de ellos. Las aguas se pararon lejos y los millones de israelitas cruzaron con todo lo suyo en seco, ante la presencia de Dios. Dice en otro lugar que corrieron a prisa para no mojarse. Porque estaban pasando en seco, ¿te imaginas? Veían el agua de lejos allá parada. Y ellos pasaron, todos los millones de personas pasaron en seco. Así es Dios, esta es la fe. Así quiero que pasemos a la conclusión del mensaje. Ahí te va. ¿Qué significó para Josué e Israel cruzar el río Jordán? Que ahora podían confiar en un líder que confiaba en Dios, quien a su vez cuenta con una congregación que confía en Dios. Y juntos creen la palabra de Dios. Eso significaba para ellos. Y para nosotros, cruzar el Jordán es dejar la vida antigua, dejar la vida llena de pecado, dejar el desierto. Y ahora juntos, esto es la cosa, ahora juntos con Jesús enfrente de nosotros, con la palabra de Dios en la mano, juntos, junto a Jesús, con fe, entrar a una vida nueva, llena de batallas espirituales, en donde en la presencia de Cristo, Él nos va a dar la victoria. Porque Él pelea nuestras batallas. Porque en Él está nuestra fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, nuestras batallas están ganadas. Todos los obstáculos que tenemos en la vida, todos, si estás en Cristo, todos los obstáculos que tienes en la vida están vencidos, están ganados. Solamente tienes que enfocarte en la presencia de Cristo, en Él. Firmes en la palabra de Dios. Clave,
firmes en la palabra de Dios. Sí, no hagas pensamientos, no te hagas ideas, no te cuentes cuentos, no te engañes. No es nada de lo que tú creas, es lo que Dios dice. Es como Él dice. Síguelo a Él, enfócate en Él, ve qué dice la Biblia y amárrate como una garrapata, sí, que se pega en una cosa y que se come ahí, que se queda por días hasta que está bien hinchada. Así nosotros de la palabra de Dios, como garrapatas pegados a la palabra. ¿Les parece? Todos somos unas garrapatas. ¿Qué tiene? Así termino. Y en su presencia, esforzados y valientes. Con Jesús, salvos, entraremos porque Él nos va a meter, porque es en Él que tenemos la fuerza, porque en su presencia tenemos lo que se ocupa. En el nombre de Jesús, que así sea en tu vida y en la mía. Amén. Poderoso Rey, dirígenos. Guárdanos, ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos para que seamos capaces de aferrarnos a tu palabra, de quitar todo lo que no digas tú y de enfocarnos en la verdad. Santifícanos con la verdad y ayúdanos para cruzar este Jordán, para cruzar de muerte a vida, en donde tú ganas nuestras batallas todos los días. Y nosotros, confiados en ti, te adoramos agradecidos. Así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos de mi corazón. Nos vemos el domingo a la 1:30 de la tarde. Domingo a la 1:30 de la tarde para continuar con la cartita de Juan en el capítulo 4. Los quiero mucho. Creo que había algo que les tenía que decir, pero ya se me olvidó. Entonces no les voy a decir nada. Cuídense, usen su tapabocas constantemente, pase lo que pase, aunque se burlen de ustedes porque es debido a muerte a este punto. Y los que vayan a venir el domingo a la 1:30 aquí, la iglesia local, ocupan de llamarme, hacerme saber que van a venir. Son bienvenidos hasta un punto. Lo que ha estado pasando es cierto, que me acaban de decir. Lo que ha estado pasando es que empezamos localmente a la 1:30. Por eso ha habido un poquito de tardanza, porque empezamos aquí con alabanzas y anuncios y todo esto. Sí, y luego hasta las 2 empezamos el estudio. Entonces usted prepárese desde la 1:30, espérenos un ratito. Y en cuanto podamos abrir la cámara, que más o menos es como 10 para las 2 o a las 2 en punto, entonces ahí me espera y ahí le vamos a entrar juntos a escudriñar la palabra de Dios, la cual nos da la vida y nos santifica. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Buenas noches. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Bendito sea mi Padre amoroso.